Un amigo me envió este cuestionario utilizado por las compañías de seguro de vida. Lo llaman el calculador de cuenta regresiva, para calcular cuánto le queda de vida a sus clientes. Le das tu fecha de nacimiento y de seguido te hacen una serie de preguntas. ¿Eres fumador? Y si lo eres, ¿cuánto fumas? ¿Haces ejercicio regularmente? En general, ¿cuánto alcohol consumes? ¿Consumes grasas saturadas en tus comidas? ¿Qué cantidad? Grasas saturadas serán cosas como espinacas, zanahorias y vegetales. Siempre las evito en mi dieta, no son nada buenas. ¿Estás de sobrepeso? ¿Por cuánto? Yo no soy gordo, tengo huesos gruesos. ¿De qué tamaño eres? En esto pongo mediano. ¿Has sufrido un accidente automovilístico? ¿Con qué frecuencia? Bueno, respondes a todas estas preguntas y el calculador de cuenta regresiva te dice qué edad vas a morir y la fecha aproximada de tu muerte. De hecho, te dice la fecha en que calculan que vas a morir. Al día siguiente del cuestionario, solo comí ensaladas. Comencé a hacer ejercicios y me acosté temprano. Todos sabemos que vamos a morir. La única incertidumbre es saber cuándo. La pregunta que te tengo para ti es la siguiente. ¿Cómo te enfrentas a la muerte? Y no me refiero solo a lo inevitable de tu propia muerte, sino también la muerte de tus seres queridos. Como ministro, uno tiene responsabilidades ingratas, y una de ellas es la de atender sepelios, acudir al cementerio y repetir los versos del Salmo 103. Para el hombre, como la hierba son sus días, florece con la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero eso es muy cierto. Nuestras vidas son breves y no importa cuánto hayamos prosperado, eventualmente llegan a su fin. Jesús cumplía apenas 33 años de edad cuando murió. Y sin embargo, henos aquí, 2000 años después, aún hablando acerca de él. Si Jesús no hubiera resucitado, probablemente nunca hubiéramos oído hablar de él. No sería más que un evento histórico. Sin embargo, su nacimiento es el punto de origen del calendario por el que se rige el mundo. Al describir la muerte de Jesús, San Marcos lo hace desde el punto de vista de 3 mujeres, quienes han observado lo acontecido. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. No solo han visto morir a Jesús, sino que también 2 de ellas ven su sepulcro. San Marcos nos dice, María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Ellas son testigos de su muerte, una muerte siendo aún más trágica por su joven edad. Si alguien tiene dudas sobre su muerte, San Marcos añade, era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado, así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Era poco usual que los crucificados murieran rápidamente. Así que el gobernador, Poncio Pilato, indaga con el soldado centurión, el mismo centurión que ha custodiado de cerca la cruz y ha observado la manera extraordinaria en que murió Jesús.
El centurión asegura que Jesús ya había muerto. Entre los muchos talentos de los soldados romanos, uno era de matar. Ellos eran expertos. Así que la palabra del centurión confirma el hecho. Una vez establecido que Jesús había muerto, Pilato da permiso a José para bajar el cuerpo de la cruz. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. En otras palabras, Poncio Pilato, el centurión, los soldados romanos, José de Arimatea y las mujeres, todos estaban absolutamente seguros que Jesús había muerto. No hay ninguna duda. Toda la evidencia nos lleva a la misma conclusión. Jesús estaba muerto. Entonces San Marcos continuó en el capítulo 16, versículo 1 al 3. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a las otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Una vez que el día sagrado judío pasó, las mujeres regresan al sepulcro donde habían visto que el cuerpo había sido puesto. Ellas lloran temerosas porque el hombre a quien habían servido y amado había sido asesinado. Y se sienten impotentes, porque saben que una roca enorme obstruye la entrada al sepulcro y no podrán moverla sin ayuda. Pero las mujeres son sorprendidas por 3 eventos sucesivos. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes, a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Primero ven que la enorme roca ha sido removida. En el texto original, la frase literalmente quiere decir arrojada. Entonces el segundo evento es, al entrar a la tumba, ven a un joven de vestiduras blancas sentado a la derecha, y esto las asusta. San Mateo, en otro de los evangelios, nos dice que habían puesto soldados de guardia en la tumba para evitar que el cuerpo fuera secuestrado. Ellos se sienten tan aterrorizados de este joven que hasta tiemblan y quedaron como muertos de miedo. No es de extrañar que las mujeres también se sintieron con miedo, pero no están alucinando. El joven les asegura que todo es real. Al decirles, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Miren el lugar donde lo pusieron. En otras palabras, en verdad fue sepultado aquí. No se han equivocado del lugar. El hecho es que Jesús ya no se encuentra en este lugar. Entonces la sorpresa más extraordinaria es cuando el joven les dice, en la tumba vacía, la razón por la cual el cuerpo no está allí. Él ha resucitado. Su preocupación por la roca no era necesaria. Tampoco necesitan las especias aromáticas de unción para el cuerpo de Jesús, porque no solo la roca ha sido quitada por poder divino, sino que Él ha sido resucitado a la vida. Esto es sobrenatural. La tumba está vacía porque Jesús ya no estaba muerto, estaba vivo. Tan asombroso es el mensajero y el mensaje que temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Pero San Marcos nos dice que no deberían haber tenido miedo. Recuerdan lo que les dijo el joven. Vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. San Marcos repite sus palabras para recordarnos que las mujeres no deberían estar sorprendidas.
Jesús ya les había dicho muchas veces sobre su tortura, muerte y resurrección. El capítulo 8 de San Marcos dice, es necesario que lo maten y a los 3 días resucite. En capítulo 8 lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. En el capítulo 10, los gentiles se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Jesús siempre está en control. Él sabe exactamente de qué manera morirá y lo que sucederá después de su muerte. Y les explica todo antes de que suceda. Después, cuando Jesús ya había aparecido físicamente a algunos de ellos, los discípulos finalmente creen que Jesús ha resucitado de entre los muertos y que todo lo que Él les había dicho que sucedería había pasado. Bueno, la mayoría de ellos creyeron, todos con excepción de uno. En el Evangelio de San Juan leemos lo siguiente. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor». Pero Tomás les contestó, «Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer». Santo Tomás era un hombre racional. Él sabe que uno no regresa después de morir, e insiste que no va a creer a menos que vea a Jesús resucitado y lo pueda tocar. Y dice, si no viere en sus manos las señas de los clavos y metiere mis manos en su costado, no creeré. Y por supuesto nadie se ofrece a tocar las heridas de un muerto, a menos que piense que no tendrá que hacerlo. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás, «Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree». ¿Y qué dice Santo Tomás cuando ve la prueba de la resurrección parado frente a él? Bueno, lo que dice es, «Señor mío y Dios mío». 30 años más tarde, este hombre terco, racional e incrédulo moriría como un mártir dando testimonio de lo que había visto ese día. En los Evangelios hay mención de 11 ocasiones diferentes en donde Jesús fue visto después de su resurrección, en momentos diferentes y en lugares diferentes por personas diferentes. San Pablo en sus epístolas relata una ocasión donde más de 500 personas lo vieron y que muchos de ellos aún vivían cuando San Pablo lo relató, en la primera epístola a los Corintios. Lo que San Pablo les estaba diciendo a sus lectores era, si no me creen, vayan a hablar con los que están allí, todavía están vivos. Ellos les dirán que es verdad lo que estoy diciendo. Pues entonces aquí tenemos hechos concretos y fehacientes. Primero, que Jesús murió y fue sepultado. Segundo, la tumba estaba vacía. Tercero, Jesús fue visto con vida por cientos de personas. Muchos de ellos serían ejecutados al aseverar que la resurrección de Jesús era verdad. Por supuesto que la resurrección de Jesús es algo sobrenatural y depende de nosotros examinar los hechos, pero pienso que podemos estar seguros. Después de 3 días de ser ejecutado en la cruz, Jesús resucitó de entre los muertos. Un día seremos juzgados. La resurrección es la prueba de eso. Así como la muerte no fue el final para Jesús, así tampoco será el final para nosotros. En los Hechos de los Apóstolos, en el capítulo 17, nos dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En primera instancia, pensar en un día de juicio final puede ser preocupante, especialmente si, como yo, no solo temes por ti mismo, sino por tus seres queridos. Pero en realidad es algo muy bueno, porque la alternativa al juicio final es mucho peor.
En la novela La lista de Schindler nos cuenta de algo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis estaban trasladando a los judíos a los campos de concentración. Oskar Schindler, el héroe del cuento, presenció el asesinato de una madre y su hijo por uno de los guardas. Lo que lo escandaliza, más que todo, es que esto suceda a la vista de una jovencita, como de 3 años de edad, a la cual nota porque está vestida de rojo. Luego, ese mismo día, al estar tomando una copa de brandy, Oskar comprendió lo ocurrido y su significado. No temían dejar testigos como la niña de rojo, porque creían que todos los testigos también morirían. ¿Comprendes lo que esto quiere decir? Los guardias nazis hacían lo que querían, porque pensaban que nunca tendrían que rendir cuentas de sus acciones. Desde el punto de vista de los guardias, no habría un juicio final. No tendrían que dar cuentas por lo que habían hecho. Podían hacer lo que quisieran y nada importaba, porque todos los que podían condenarlos morirían. Pero como hemos visto, la muerte no es el final. Por fortuna, la Biblia nos asegura repetidamente que la maldad será castigada. Finalmente habrá un día de juicio. La Biblia es clara con respecto a esto. Por ejemplo, en la Epístola de los Hebreos se afirma que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es algo serio, pero es que la alternativa sería mucho peor. ¿Cuántos de nosotros querríamos vivir en un mundo donde nada importa, un lugar donde la crueldad más extrema fuera aceptable e impune? Pero sí habrá justicia. Todo pecado ha de ser castigado, porque esa es la promesa de la resurrección. Hay un lugar real llamado infierno. Es un lugar de aislamiento, castigo y tormento. Es un lugar donde pagamos nosotros mismos nuestros pecados. San Pablo predicó este mensaje a la gente de Atenas, diciéndoles que finalmente Dios juzgará a todos y que Él ha dado fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Obviamente a nadie le gusta hablar sobre el juicio final, pero ¿cuál fue la reacción de los atenienses? Al oír sobre la resurrección de los muertos, algunos de ellos se burlaron, pero otros dijeron, te oiremos acerca de esto otra vez. Y San Pablo dejó el lugar, unos cuantos lo siguieron y creyeron. Así que algunos de ellos se burlaron, pero otros querían oír más del asunto. Y también nos dice que algunos se hicieron creyentes. ¿Cuál es tu reacción a la resurrección? Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿Y quién es ese hombre designado? La resurrección confirma la respuesta. Es el Hijo único de Dios, un hombre que sabía sobre las dudas que tenía Santo Tomás de antemano, un hombre que nos conoce bien y aún así ofreció su vida por nosotros. La resurrección es una advertencia de que después de la muerte viene el juicio, pero a la misma vez es la gran esperanza para todos aquellos que han puesto su fe en lo que hizo Cristo en la cruz. La primera vez que oficié el sepelio de un joven fue el de un músico llamado Stuart Spencer, el cual había muerto de cáncer a la edad de 30 años. Él era muy creyente y éramos buenos amigos. Siempre recordaré la última vez que lo visité. Fue 3 días antes de su muerte. Me estaba sintiendo muy triste, así que le confesé lo que estaba pensando. Le dije sin pensar, Stuart, ¿cómo se siente estar muriendo? Nunca olvidaré su respuesta. Dijo muy tranquilamente, mi amigo, Cristo ha resucitado. Ha resucitado. Stuart sabía que Cristo había resucitado. Por lo tanto, sabía lo que le esperaba después de la muerte. El último libro de la Biblia nos da una descripción de cómo es el cielo. No habrá más muerte, o luto, o llanto, o dolor, ya que las cosas de antes habrán pasado.
En otras palabras, no tendremos que preocuparnos más sobre el pecado. Por fin seremos libres para disfrutar todo lo bueno que Dios nos ha preparado, eternamente. Como dice en Apocalipsis, que Dios nos secará las lágrimas de nuestros ojos. No habrá más remordimiento, no más ilusiones insatisfechas, no más seres queridos perdidos, ni miedo, ni amarguras, ni corazones rotos, ni soledad. No habrá pecado. Y la Biblia nos asevera que el cielo no es un lugar donde perdemos nuestra individualidad, todo lo contrario. Es un lugar donde todo el potencial de nuestra individualidad es finalmente realizada. Esto no es un sueño o una ilusión cruel, sino una realidad sorprendente ganada para nosotros por la muerte de Cristo y confirmado por su resurrección.